Vale. Entonces, simplemente voy a hacer esta charla como en 3 partes. En primer lugar, acudir a los textos de la enseñanza de la Iglesia, que son, pues, básicamente van a ser el Catecismo de la Iglesia Católica y el Yucat, es decir, ese catecismo que en la época, si recordáis, de Benedicto XVI, cuando la JMJ de Madrid 2011, se adaptó el Catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes. Muchas seguramente conoceréis ese compendio del catecismo más pequeño, pues en época de Benedicto XVI se adaptó para jóvenes. Bueno, pues de ahí voy a sacar algún texto también. Después, iluminar no solamente con lo que nos dice la Iglesia, sino también con lo que nos dice la Sagrada Escritura, cuál es nuestra esencia en medio del mundo. Y finalmente, pues algunas notas de la santidad en nuestro mundo, iluminados, porque es verdad que a mí, pues, no es que me resulte más fácil, pero sí que me parecen muy iluminadoras estas palabras de este texto, que es la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, que, como él mismo dice, no es que sea un tratado de espiritualidad, un tratado sobre lo que es la santidad, pero sí es una llamada a la santidad, es un acercamiento de la santidad a cada uno de nosotros, porque, como os decía, parece que a veces los santos son como personas rarísimas. Además, que cuando se hace la biografía de los santos parece que nos gusta destacar las cosas raras, o sea, no nos gusta destacar la sencillez de vida que ellos vivían. Siempre recuerdo esa anécdota de San Felipe Neri, cuando fueron todos los cardenales a su iglesia, y claro, para examinar el oratorio, las reglas que iban a tener, etc. Y le preguntaron, ¿y cuál va a ser el estatuto? ¿Cuál va a ser la norma fundacional de este oratorio? Y dijo San Felipe Neri, el Evangelio. Eso es el estatuto de todo cristiano. Pero es que eso lo vemos en tantos y tantos santos, como un San Francisco de Asís, como un San Vicente de Paúl, incluso santos de la actualidad, que su norma por la cual se han regido ha sido el Evangelio. Por tanto, comienzo ya, nos metemos. La primera parte, a ver, esto es como los cocineros. Los cocineros, cuando salen con los platos, te lo explican, en los restaurantes así de dinero, te lo explican así muy bien, tal, no sé qué. Pues yo voy a deciros la verdad, la primera parte es el rollo de la charla, luego ya es lo bonito. Entonces, si aguanté la primera parte sin dormiros, ya seguimos avanzando, ¿no? Lo primero de todo, me gustaría comenzar con un texto del Yucat, porque la primera parte es así la definición. Porque el Yucat, fijaos, que ya han pasado años desde la publicación del Catecismo, e ilumina desde la situación actual lo que es un laico. Y dice así el Yucat: un laico, fijaos, no es un cristiano de segunda clase, porque participa del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común. Se ocupa de que las personas de su entorno, y pone varios ejemplos, en el colegio, la formación, la familia y el trabajo, conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. Mediante su fe, influye en la sociedad, la economía y la política. Respalda la vida eclesial, asumiendo, por ejemplo, los servicios, los ministerios de acólito o lector. Sabéis que ya también el Papa Francisco ha asumido como ministerio propio el del catequista. Se ofrece como responsable de grupos, participa en consejos y comisiones eclesiales, por ejemplo, el Consejo Pastoral Parroquial o el Consejo Económico. Los jóvenes deben reflexionar sobre el lugar que Dios quiere que ocupen. Este texto del Yucat es muy sencillo, pero da como en la clave, porque a veces podemos considerar que el laico es el cristiano por defecto. Esto le gusta mucho decirlo a nuestro obispo don Francisco. Parece que, bueno, pues si yo no veo que Dios me llame a ser sacerdote, si yo no veo que Dios me llame a ser religiosa, consagrado, bueno, pues entonces soy lo que queda, ¿no? Pues laico, ya está, ¿no? Y no, ¿por qué? Porque en definitiva hay una vocación que, por otro lado, el catecismo recordaba que partía de nuestro bautismo, partía de ese carácter sacramental que es imborrable, que es indeleble, que es, en definitiva, el ser hijos de Dios. Y nosotros tenemos desde el bautismo una vocación, una llamada por el Señor. A veces, cuando hablamos de vocación, parece que Dios ha querido servirse de instrumentos y ya está. Pero fijaos que antes de ser llamados por Dios, somos amados por Dios. Y esto es lo precioso de hablar de una vocación, que soy amado por Dios y entonces soy llamado por Él a una misión concreta. Y es
pues ya responsabilidad nuestra discernir pues dónde se concreta esa vocación a la santidad. Una de las cosas que a mí más pena me daban y me siguen dando, es que cuando yo cumplí los 18 años, fue justo cuando hicimos la EBAU, selectividad, PAEG, PAU, la prueba antes de entrar a la universidad, porque yo ya me pierdo y ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Y yo recuerdo mis amigos del pueblo, yo soy natural de Yepes, que les preguntabas y decías, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Yo estaba en el seminario menor y yo pues lo tenía claro, digo, pues yo pues continuaré en el mayor, a ver, más fácil imposible. Pero claro, les preguntabas a ellos y era muy curioso, porque había algunos que decían, lo que me dé la nota de sí. Digo, ya, pero es que eso puede ser maestro, jurista, puede ser ingeniero, puede ser, o sea, que es que tienes un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces como que nos hemos acostumbrado a ir por inercia en la vida, pero sin pensar. Y hay una belleza tremenda en descubrir para qué estoy hecho yo. Hay una belleza inmensa en discernir lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? Porque algunos tenéis un bolígrafo con el que estáis tomando notas. Es decir, el bolígrafo, si lo utilizamos para plantar, para lanzar, el bolígrafo no sirve. O sea, el bolígrafo se me estropea. ¿Por qué? Porque el bolígrafo está hecho para escribir. De la misma forma, cada uno de nosotros estamos hechos para algo. Evidentemente esto lo tenemos claro, para el cielo, para la santidad. Pero dentro de nuestro mundo tenemos una misión que se concreta. Por tanto, este ser cristiano, esta llamada a la santidad es algo que está inscrito, diríamos, en nuestro ADN desde el bautismo. Diríamos más, es decir, seguramente vosotros, espero que así haya sido, si no viene la policía y la liamos, que hayáis traído hoy el DNI aquí a Toledo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para identificarnos. Porque cuando uno va con el coche especialmente, pero cuando uno va por la calle necesita el DNI, para que la gente sepa quién eres. De la misma forma nosotros tenemos un DNI como cristianos. Nosotros tenemos una identificación. Pero esa identificación pues no se ve quizás a simple vista, sino que es una identificación a veces invisible. Pero seguramente recordaréis, y ahora vamos a hacer referencia a eso, aquella anécdota de San Francisco de Asís, que cogió a uno de sus hermanos y le dijo, vamos a predicar el Evangelio, vamos a evangelizar. Entonces se marcharon, empezaron a caminar por una aldea y iban avanzando, la aldea se acababa y no se paraban. Y no predicaban ni hablaban. Se acabó la aldea y aquel hermano le preguntó y le dijo, hermano Francisco, pero si no hemos predicado. Hay que predicar siempre y a veces con palabras. Y a veces con palabras. ¿Por qué? Porque nuestros actos tienen una trascendencia enorme. Aunque nosotros nos pensemos que no. Cada acto de amor que hacéis pues, en vuestras parroquias, en vuestra oración cotidiana, en vuestras familias, allí donde estáis cada uno de vosotros, pues es que tiene una trascendencia enorme. Y solo el Señor nos lo descubriría quizás en el reino de los cielos. Pero imaginaos lo que significaría la vida de vuestra familia, o la vida de vuestra parroquia, o no sé, o la vida de vuestro entorno, sin que vosotros hubieseis existido. Dice uno, pues tampoco hubiese, sí, si hubiese cambiado. Porque nuestra vida es trascendente. Lo que hacemos cambia a las personas muchas veces. Los actos sencillos de amor que hacemos cada día pueden transformar el mundo. Y esta es la preciosidad de la conversión. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte al Señor, eso irradia. Irradia en tu trabajo, irradia, por ejemplo, el estudiante en sus estudios, irradia en tu familia, irradia en tu trabajo apostólico, en tu trabajo pastoral. Por tanto, esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, y luego vamos a hacer referencia a ese pasaje que nos da como la nota característica del ser laico en el mundo, eso da sabor al mundo, da sabor. Aunque uno no evangelice, aunque uno no esté hablando de Dios todo el día, eso transforma la realidad. Por tanto, somos cristianos, tenemos esa pertenencia, diríamos, a Dios, esa filiación adoptiva por el bautismo, que es un sello en nuestra alma, y de alguna manera podríamos decir que por nuestro bautismo tenemos también 3 misiones que realizar en el mundo, que estas 3 misiones son comunes a todos. O sea, no os penséis,
No, es que tal persona que está más implicada en la parroquia, pues claro, son los que tienen que trabajar. O tal persona que es catequista o trabaja en Cáritas. No pensemos eso. Cualquier cristiano está llamado a desempeñar estas tres misiones. Es como la madre de familia, como el padre de familia. Pues el que es padre de familia o madre de familia entiende que no tiene que reflexionar mucho sobre dar de comer a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque tienes que dar de comer a tus hijos. O sea, es tu misión como padre. El padre o madre de familia, pues no reflexiona sobre tiene que acostar a los hijos. Pues los tienes que acostar cuando son pequeños. El padre o madre de familia no duda sobre si tiene que poner una serie de normas a sus hijos en un momento concreto, corregir, porque va dentro de su identidad, va dentro de su misión como padre, como madre de familia. Por tanto, también nosotros como cristianos, en nuestra identidad, tenemos una serie de misiones muy concretas, que ya sabéis cuáles son. La última vez lo recordé también cuando vine, y bueno, digo, las cosas buenas siempre hay que recordarlas, ¿no? Que son la misión sacerdotal en primer lugar, la misión profética y la misión regia. Misión sacerdotal, misión profética y misión regia. Antes os lo decía, ¿no? Que nosotros estamos asociados a Cristo por nuestro bautismo. Es verdad que vosotros, tenéis el sacerdocio común de los fieles, los sacerdotes el sacerdocio ministerial. Pero en esa configuración con Cristo participamos de ese triple que ha dicho la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo, ese triple munus, esa triple misión, sacerdotal, profética y regia. ¿A qué se refiere la sacerdotal? Lo propio de un sacerdote en la antigüedad, en el mundo antiguo, era ofrecer un sacrificio. Cualquier sacerdote, sacerdotisa en el pueblo romano, lo propio era ofrecer un sacrificio a la divinidad, a los dioses, etc. Sean animales, sean sacrificios de vegetales o lo que fuera. Lo esencial de un sacerdote era siempre el culto, ofrecer un sacrificio. Ya sabemos cuál es el sacrificio de Cristo. Seguramente pues muchos de nosotros rezaríamos las estaciones del Vía Crucis, o quizás esta mañana el sacrificio de Cristo ha sido el sacrificio en la cruz. ¿Y cómo nosotros nos asociamos a ese sacrificio de Cristo? Pues ya lo sabemos, a través de la celebración de la Eucaristía. Y todos nosotros tenemos cosas que ofrecer al Señor, todos nosotros, porque todos nosotros tenemos alegrías, todos nosotros tenemos sufrimientos, todos nosotros tenemos tristezas, todos nosotros tenemos fatiga. Bueno, aquí podríamos multiplicar los ejemplos por miles. Todos nosotros tenemos diariamente cosas que ofrecer al Señor. Dice uno, es que yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Bueno, pues ofrece tu vida. Porque a veces pensamos que a Dios le gustan nuestras cosas, que nosotros hagamos cosas por Él. A Dios lo que le gusta somos nosotros. O sea, a lo mejor esta frase queda un poco de adolescente romántico, ¿no? Pero a Dios no le gusta que nosotros hagamos muchas cosas por Él, sino que a Dios lo que le gusta es, a ver cómo lo digo, Dios nos quiere a nosotros, no quiere nuestras cosas, mejor dicho así, ¿no? Evidentemente, cuando uno es amado por el Señor, hace cosas por el Señor, eso está clarísimo. Pero lo primero que quiere el Señor es a nosotros, a nosotros. Por tanto, ofrecer al Señor nuestras vidas. Hay una frase que es clave, además, en el contexto de la celebración de la misa, de la Eucaristía de cada día, que es cuando el sacerdote presenta las ofrendas y dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Las otras fórmulas pues también de alguna manera revelan este sentido. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Y la última de las fórmulas es: orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por tanto, cuando el sacerdote en la Eucaristía presenta la patena con el pan, el cáliz con el vino, pensad que ahí estamos cada uno de nosotros, en ese pan, en ese cáliz. Nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras necesidades, como decía, nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestras alegrías, como decía una de las fórmulas, todo ofrecido para el Señor. En segundo lugar, la misión profética. ¿A qué nos referimos con esto? Porque a veces los profetas parece que es como el adivino del Antiguo Testamento, el que sabía cosas sobre el futuro.
Y es verdad que a veces los profetas pues desvelan un sentido futuro, algo que se va a cumplir en la palabra de Dios. Pero ante todo el profeta se caracterizaba, por un lado, por escuchar a Dios, por ser amigo de Dios, y en segundo lugar, por hablar a los hombres de Dios. Escuchar a Dios y hablar a los hombres de Dios. Esta misión profética era lo que os decía antes con San Francisco de Asís. Pues es que la podemos hacer todos nosotros, con cada obra de amor que hagamos, con cada acto sencillo, con nuestras palabras a veces, porque nuestras palabras tienen un gran poder en la vida. Pensad que si yo insulto a alguien, si yo humillo a alguien aquí públicamente, esa persona se va a ir a su casa mal. ¿Por qué? Porque la he humillado en público. Si yo, sin embargo, ensalzo a una persona, pues esa persona se va a ir súper feliz. ¿Por qué? Pues oye, que nos gusta que nos digan cosas buenas. O sea, no somos personas estáticas. No nos gusta que nos digan lo bueno también que tenemos. Por tanto, nuestras palabras tienen un gran poder. Así nuestro testimonio, así las palabras que dirigimos cada día. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que uno de los grandes místicos, así lo creo, ¿no?, del siglo XX, pues fue San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, yo nací en el 95, con lo cual yo pues coincidí muy poquitos años siendo consciente, ¿no?, de que era Juan Pablo II el Papa. Pero sí recuerdo después de su muerte pues cómo se fueron lanzando películas, documentales sobre su vida. Ya era pues niño, ya tendiendo hacia adolescente, ¿no? Y una de las cosas que más bonita me parecen es el padre de San Juan Pablo II, que es como una figura muy escondida, ¿no? Sabéis que la madre de Juan Pablo II murió prácticamente al nacer y el padre de Juan Pablo II murió cuando él era joven. Pero en sus memorias y muchas veces en los documentales que han hecho sobre su vida, se destaca que el padre de Juan Pablo II todas las mañanas se levantaba antes para rezar, en un pequeño reclinatorio, en un pequeño oratorio que tenían en la casa. Y claro, ese padre, pues gracias a su ejemplo, gracias a su entrega, nos regaló pues un gran papa. Es decir, pensemos que nuestra vida, como decía, tiene trascendencia. O sea, qué precioso es esto. O sea, quien le enseñó a rezar a Juan Pablo II fue su padre. O sea, quien hizo a San Juan Pablo II un místico, bueno, fue él con su libre decisión, ¿no? Pero fue su padre. Claro, o sea, esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, nuestras acciones pueden influir en los demás. Somos profetas, somos amigos de Dios, porque escuchamos a Dios en la oración. Pero también podemos hablar de Dios a los demás. Y luego, finalmente, la misión regia, que esta es la colaboración en las tareas pastorales, en las tareas apostólicas, incluso a veces en el gobierno de una parroquia de la diócesis, en los consejos pastorales, en el Consejo de Asuntos Económicos, etcétera. Pero bueno, esto voy a ir avanzando porque me estoy descubriendo que voy por la segunda hoja y me quedan otras 4, entonces me estoy enrollando bastante. Por tanto, si tuviésemos que definir ahora qué es la esencia del ser cristiano, qué es la esencia de la santidad, pues claro, que al final es el tema de esta charla, pues la santidad como laicos en medio del mundo. Pues mirad, os decía, pues la santidad es el ser sal en medio del mundo. Y es verdad, ¿no? Es dar sabor. Pero lo esencial de la santidad es la caridad. La caridad. Cuando los pueblos paganos empiezan a conocer a los cristianos, ¿qué es lo primero que dicen? No se fijan, fijaos, ni en el culto, ni casi en las normas morales. Dicen, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. No se fijan. ¿Por qué? Porque sabéis que la liturgia al principio cristiana se celebraba en las casas, al principio. Se conocía muy poco de los cristianos entonces. Lo que llamaba la atención es que se amaban los cristianos. Y además llamaba la atención que amaban a sus perseguidores, amaban a sus enemigos. Por tanto, la nota característica del cristiano debe ser la vivencia de la caridad, la vivencia del amor. Independientemente de que tú pues tengas más años, menos años, seas más joven, más mayor, estés en más tareas, en menos tareas, nosotros somos sacerdotes, o religiosas, o consagradas, o laicos en medio del mundo.
vivir la caridad, vivir el amor a Dios, al prójimo y a mí mismo. Que también es muy importante esta tercera parte, porque vivimos en un mundo, al final, pues en la parroquia, pues uno le da posibilidades para hablar con matrimonios, con gente mayor, con niños, con jóvenes, pero es cierto que nuestro mundo cada vez más no adolece del amor a Dios ni adolece del amor al prójimo, porque verás que Dios parece que está ausente, ni que siquiera el amor al prójimo. O sea, la gran ausencia es el amor a uno mismo. Es de las grandes ausencias de nuestro mundo, de las grandes faltas, el amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque los jóvenes tantas veces son influenciados por los medios de comunicación social, etcétera, que les hacen no respetarse a ellos mismos. Por tanto, aquí tenéis, todos los que estamos aquí tenemos una gran misión. Bueno, yo soy joven, pero lo veo con preocupación, ¿no? Y al final, pues, vosotros que sois la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría que se adquiere solo con los años, sois los que podéis enseñar a la futura generación el amor sano a uno mismo, el amor santo a la vida que Dios te ha dado. Porque a veces es lo que les cuesta aceptar, que Dios me haya hecho así, que Dios te ama y no quiere para ti la infelicidad, sino que Dios te quiere dichoso. Por tanto, os decía, esto es lo que se nos dice en los documentos de la Iglesia Católica, mezclado un poco pues el Vaticano II, Catecismo de la Iglesia Católica, Yucat, una parte del derecho canónico. Pero ahora vamos a lo que sería la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos ilumina enormemente el leer el Evangelio, porque al final es donde tenemos las palabras del Señor. Y como ha habido tantos santos que han dicho que la Biblia, la palabra de Dios, es la carta de amor que Dios me dirige, que Dios me ha escrito a mí. Por tanto, voy a leer estos pocos versículos que forman parte del discurso del Sermón de la Montaña, que bueno, ya más o menos os he dado pistas, así que sabréis de qué pasaje se trata. ¿Sí? Me da permiso Sor Julia para quitarme la mascarilla. Sí, es que Sor Julia es mi jefa, entonces tengo que... ¿Así mejor? Sí, vale. Es que te da fatiga de hablar tanto. Sí. Es que te quedas hasta reseco. Del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que este Evangelio es archiconocido por todos nosotros. O sea, lo hemos escuchado miles de millones de veces. Cuando empecé la pastoral, decía Sor, en el colegio de Santiago, en el colegio de Tavera, es que también estoy en el de Santiago, me tocaba ir a los de infantil a visitar en la clase y a rezar con ellos. O sea, es muy fácil, para mí, ¿no?, hablar a los adolescentes, es muy fácil hablar a los niños de primaria, pero claro, a los de infantil, ¿cómo les dices que Jesús les quiere? Bueno, se lo dice si los niños se lo creen, ¿no? Pero hubo un día que dije, vamos a probar a leer este Evangelio, a ver qué tal. Y los niños se fueron a casa diciendo, mamá, papá, que soy sal, mamá, papá, que soy luz, ¿no? No sé qué entendieran ellos por ser sal y por ser luz, ¿no? Pero me parecía precioso porque al final los niños captan más inmediatamente la intimidad con Dios que nosotros. O sea, es algo que yo creo que con los años podemos perder. No digo que perdamos, ¿no? Porque gracias a Dios, pues aquí estáis vosotros, ¿no? Pero los niños tienen una capacidad, una sencillez para ir al corazón de Dios tremenda, ¿no? Pues en este Evangelio, que lo conocemos, lo hemos escuchado, se nos habla de dos imágenes. Por un lado la sal, por otro lado la luz. Bueno, os decía, estamos en la parte rollo, ya hemos bajado el nivel de intensidad, ahora llegamos a la parte bonita, ¿no? En primer lugar, la sal, sabemos, pues da sabor a las comidas. Cuando estaba en el seminario, no sé si esto repercutirá en mi futuro y en mi vida de salud, pero las cocineras parecía que cocinaban para un hospital, nunca echaban sal a la comida, nunca. Entonces era horrible. Y digo, no sé si esto me afectará en el futuro, ¿no? Pero siempre yo con el salero me echaba de más. ¿Por qué? Porque la sal, la primera característica, la primera virtud es salar.
dar sabor a los alimentos, ¿no? Pero hay un segundo significado, una segunda función que hoy nosotros prácticamente no utilizamos, creo, que es la conservación. La conservación. Y esto es algo que el mundo antiguo había descubierto, las dos funciones, porque la salsa de soja, hoy que parece que lo japonés, lo chino está tan de moda, bueno, la salsa de soja está inventada desde hace siglos, ¿no? Pero también el mundo antiguo conoció las posibilidades que tenía la sal en la conservación de los alimentos como deshidratante. Tanto es así que la sal pues, se utilizaba en los viajes, a través del mar, etc., ¿no? Por tanto, gracias a esta segunda virtud que tenía la sal, se empieza a utilizar en distintos contextos humanos, no solamente aplicado a los alimentos, sino aplicado a realidades humanas. ¿A qué en concreto? Al culto. Por ejemplo, el pueblo asirio utilizaba la sal en los sacrificios. También, por ejemplo, en las alianzas o en los pactos, diríamos, humanos. En un pacto de empresa, muchas veces se utilizaba la sal para simbolizar la unión de dos partes. En tercer lugar, y esto es lo bonito, el Antiguo Testamento nos habla de alianzas de sal. Y San Pablo, en la carta a los Colosenses, dirá: tened entre vosotros alianzas de sal, tened entre vosotros pactos de sal. ¿Qué quería decir esto? Que al igual que la sal conserva, Dios es aquel que es fiel a su pueblo. Aunque el pueblo le falle, aunque el pueblo se vaya detrás de otros dioses, aunque el pueblo sea un desastre, aunque el pueblo esté murmurando del maná en el desierto, de tantas cosas, Dios permanece. Dios es esa sal que conserva. Dios es esa sal que permanece. Y de hecho, en las culturas antiguas, por ejemplo, los griegos llegaron a utilizar la sal para las alianzas matrimoniales, en el contexto de las bodas. Con lo cual esto es muy bonito, porque es pensar que mi relación con Dios no es solamente que Dios me dé sabor, sino que antes, como os decía, Dios me ha amado y me ha elegido. Ha hecho una alianza conmigo, ha hecho un pacto conmigo. Por parte de Dios esa alianza es imborrable. Y hablamos de lo que significaba este carácter bautismal. Por nuestra parte, pues, a veces flojeamos, a veces la liamos, a veces somos como el pueblo de Israel, ¿no? Que murmuramos, nos equivocamos, etc. Pero como Dios siempre permanece, podemos volver hacia Él. Por tanto, conservar el sabor, esto lo tenemos claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Os decía antes, con el profetismo, con el ser profeta, escuchar a Dios, conservar el amor de Dios en nosotros, ser sal en medio del mundo. Porque dice el Evangelio, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Y después, dar sabor al mundo. Os hablaba antes de los jóvenes, disculpad que os ponga estos ejemplos, pero es que estoy seguro de que pues muchos tenéis jóvenes en las parroquias o jóvenes pues en vuestras familias o en vuestros ambientes. Cuando un joven llega a la universidad, un joven católico, siempre siente como una ruptura interior, como una dicotomía. Porque al final aquí en Toledo yo creo que los adolescentes, incluso en bachillerato, están bastante arropados. Cuando se van a la universidad es cuando a lo mejor se encuentran como medio en crisis. Y se encuentran con una diatriba, con una discusión interna, y es: ¿soy del mundo o soy cristiano? Y parece como algo que nunca se puede unir. ¿Por qué? Porque parece que o tengo que estar todo el día en la iglesia metido, o parece que tengo que estar en el mundo pero mundanizado, es decir. Pero es que se nos olvida algo. Y es que Cristo ha asumido la naturaleza humana, que Cristo se ha hecho hombre. Por tanto, desde que Cristo se ha hecho hombre, todo lo humano me puede hablar de Dios. Si elevo yo los ojos al cielo, todo lo humano me puede hablar de Dios. Dentro de 2 meses, bueno, este mes celebramos a San José, dentro de 2 meses celebraremos San José Obrero, la santificación del trabajo, la dignificación del trabajo. También podemos hablar de lo que significa la belleza de la creación en este sentido. El arte, la música, la pintura, todo lo humano nos puede hablar de Dios, porque Dios se ha hecho hombre y Dios ha santificado lo humano. Por tanto, yo siempre digo, pues sé estudiante, sé cristiano en medio de la universidad. Sé sal allí donde eres enviado. Y como, yo no sé si esto es del Quijote, esta frase, eso de no olvides tus raíces, ¿no?
pues no olvides tus raíces, sobre todo. Y si las olvidas, no te preocupes, que el Padre de la Misericordia siempre estará para volver a cogerte y para volver a recordártelo, a recordar dónde está tu casa, dónde está tu hogar. Por tanto, dar sabor y conservar el sabor. Y luego hay una cosa también que es muy curiosa, ¿no? Dentro de la antropología semita, la luz y la visión, se pensaba que nosotros teníamos como una pequeña lámpara dentro del ojo. O sea, cuando una persona era ciega o tenía la visión limitada, significaba que tenía como un foco un poco dañado, como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos las bombillas de casa fundidas. Por tanto, cuando Cristo cura al ciego de nacimiento, por ejemplo, claro, es pensar que Cristo, que es la luz, le ha devuelto la luz a sus ojos. Pensemos a cuánta gente les podemos iluminar nosotros con nuestro ejemplo. ¿A cuántas personas podemos iluminar con nuestras palabras? Yo esto lo digo porque a veces necesitamos escuchar esto, porque muchas veces escuchamos o vemos nosotros, es que ya estoy muy limitado, o ya estoy muy mayor, o qué voy a hacer yo ya en medio del mundo, que si Dios te tiene aquí, Dios es más sabio y es porque todavía tienes que hacer mucho. Tienes que hacer mucho. Luego ya llegarás al cielo y descansarás, pero mientras estés aquí, a seguir trabajando por el Señor y por la Iglesia. Y paso ya a la santidad. En esta parte he querido hacer como un pequeño resumen personal, ¿no?, de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Ya sabéis que el Papa Francisco pues tiene un lenguaje pues muy asequible, así que yo sí que pues este libro, que muchas veces no sabemos ni qué leernos, ni qué, bueno, pues no sé cuánto puede costar esto, 3 euros o 4 la pastoral, pues bueno, te lo compras que pues la limona que podría, bueno, pues para ti, esta limona para ti, que podrías echar en Cuaresma para ti, para tu formación, ¿no? Gaudete et Exsultate. Si tenemos que, porque a veces como que los medios de comunicación nos dan como una frase de una encíclica, de una exhortación, y ya es la que se queda, ¿no? Si tuviésemos que quedarnos con una expresión, la que nuestro mundo ha quedado grabada, es la de los santos de la puerta de al lado. Decía el Papa Francisco que la carta a los Hebreos se habla de una nube ingente de testigos que miran nuestro caminar y nos acompañan en la vida cristiana. Y decía el Papa, en esa nube ingente de testigos no están solamente los santos que conocemos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Juan Pablo II, San Vicente de Paúl, Santa Luisa Marillac, San Juan Pablo II, que lo citábamos hace un segundo, sino que también entre los santos pueden estar también nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos que ya han partido. Aquí en España yo creo que hay una gran conciencia sobre esto que no tenemos que perder, porque yo al menos en mi pueblo, ¿no? No sé si lo he dicho antes, yo soy natural de Yepes, y en mi pueblo llega el día de todos los santos y la gente va al cementerio. ¿Qué dices? Tendrían que ir el día de los difuntos, no el día de los santos. ¿Por qué? Porque hay una gran conciencia de la comunión de los santos, que vivimos en comunión con aquellos que ya han partido de este mundo, con aquellos que quizás están en el cielo, con aquellos que quizás estén en el purgatorio y con aquellos con los que caminamos todavía en la tierra. Por tanto, esa nube ingente de testigos son aquellos que nos han precedido. Por tanto, no pensemos que la santidad es pues para San Julián, que el pobre está ahí colgado, o para la Virgen María, que es la santa entre las santas, sino que la santidad también es accesible hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha suscitado esta santidad para nosotros. Por tanto, no voy a recordar los medios de santidad, porque estos los conocemos, que son los distintos métodos de oración, los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual, la lectura de la vida de los santos, tantos medios, ¿no?, que conocemos. Sino aquí quisiera destacar 3 notas de las cuales habla el Papa en esta exhortación. En concreto, 3. Y con esto ya acabo, ¿no? Porque los curas a veces somos como los trenes de la Renfe, antiguamente, ¿no? Yo cuando iba a mi hermano a acompañarla al tren, siempre pasaba, ¿no? Que una cosa era la hora que ponía de llegada y otra cosa era la hora de llegada. Y a veces a los curas nos pasa esto, que nos ponemos a hablar y se nos va, ¿no? Y nos ponemos a hablar y no paramos, ¿no? Hay como 3 características. En primer lugar, va a parecer esto como súper evidente, pero no es tan evidente. Centrados en Dios. Centrados en Dios. En segundo lugar, la alegría
Y en tercer lugar, que van unidas, la audacia y el fervor. Centrados en Dios, alegría, audacia y fervor. Decía el Papa que estas 3 notas, 3 casi 4, nos ayudan porque van un poco contra el espíritu del mundo actual, que es la ansiedad, expresado en el activismo, que tenemos que hacer, y nos olvidamos de ser, la negatividad y la tristeza y el pesimismo. ¿Cuántas veces vamos a los grupos católicos, grupos de revisión de vida, grupos de... La conclusión siempre es, qué mal está el mundo, qué mal está el mundo. A ver, tengo pocos años, tengo 26 años, pero pues he tenido experiencia al final de estar con distintos grupos en la pastoral del seminario y luego aquí en la parroquia y luego los veranos y siempre la conclusión es esa, qué mal que están las cosas. Bueno, a ver, los cristianos primitivos tampoco lo tenían nada fácil. Los cristianos que han vivido épocas de gran persecución no lo han tenido fácil. O sea que nadie lo ha tenido fácil, porque ser cristiano no es fácil. Ser sal no es fácil. Ser luz en medio del mundo no es fácil. Porque la sal, cuando se aplica a las heridas, ¿sabéis lo que pasa? Que escuece, que hace daño, ¿no? O sea, es tremendo. Cuando la luz, por ejemplo, esto pasa mucho, cuando tú llevas mucho tiempo en una sala oscura, sales, la luz te ciega, ¿no? Y esto a veces le pasa a nuestro mundo, que la sal, que la luz, es incómoda. Por tanto, la tristeza, la negatividad, el pesimismo. Otro de los grandes errores de nuestro mundo es el individualismo, el tirar por nosotros mismos. Así que, en primer lugar, centrados en Dios. Como decía, puede parecer muy obvio esta parte, ¿no? Pero el santo es aquel que está enamorado profundamente de Dios. Ese es el santo. El que se ha enamorado del Señor. Y sobre todo el que conserva ese tesoro como paz interior. Y me explico. Hoy vivimos en una gran volubilidad. O sea, esto los adolescentes como que son expertos, ¿no? Una hora pueden estar bien, a la siguiente pueden estar mal, a la otra pueden estar alegres otra vez, y al final podemos tener como un espíritu adolescente, de estar como la montaña rusa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estar como en un bipolarismo constante, ¿no? Pues la paz interior es la que nos da Dios a través de la oración, a través de saber que soy cristiano, que vendrán momentos malos, vendrán momentos buenos, vendrán momentos más duros, centrados en Dios. Todo vivirlo desde el Señor. O sea, ya sabéis lo del junco, ¿no? Cuando un junco viene el aire, que se lo quiere arrasar, ¿el junco qué hace? Se dobla, pero el junco permanece, o sea, el junco no se va. Y fijaos que tampoco es que tenga unas raíces tremendas, pero el junco es aquel que todavía permanece a pesar de los vientos fuertes. Pues así nuestra vida, que seamos como el junco, que aunque los cansancios, las fatigas nos echen para abajo, nosotros permanecer en el Señor, nosotros permanecer en Cristo. Y sobre todo para ser cristianos, vivir centrados en Dios, hace falta algo que es esencial y es ser humildes. Ser humildes. ¿Por qué? Porque no somos los salvadores del mundo. Dios es el Salvador. No somos los creadores del mundo, sino que Dios es el creador. Y no somos los padres, sino que Dios es el Padre. Y nosotros somos los hijos, los creados, y los redimidos son los salvados. Sin embargo, Dios nos hace partícipes de esa obra de la salvación. Dios nos hace partícipes de esa obra de la creación. Por tanto, la humildad y pedir al Señor este don. Vivir la humildad de saber lo que soy. Porque la humildad auténtica es la de amarme a mí como Dios me ama. En segundo lugar, la alegría. Qué importante es esto, la alegría, no perder la alegría. Decía Santo Tomás de Aquino que hay como 3 niveles en la alegría. Hay una alegría que es la alegría material, que es, por ejemplo, la del iPhone. Yo tengo un iPhone 10, pero quiero tener un iPhone 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué? Porque quiero lo último que ha salido. Es como la alegría material. Yo tengo este iPhone, que es el último, este móvil, pero la alegría momentánea. ¿Por qué? Porque sale otro y quiero otro. O sea, esto es así, ¿no? Es como el que come. Pues el que come... ¿A quién no le gusta comer bien? Pues a todo el mundo nos gusta comer bien, claro. Cuando tú comes bien, disfrutas. Y Dios ha creado para eso los alimentos, ojo. Pero claro, luego pasarán las horas y ¿qué sucede? Que vuelves a tener hambre. O sea que esa alegría es momentánea, dura pues lo que dura esta sensación. Luego hay una alegría racional, que es más bonita, que es la alegría de la amistad, por ejemplo. Cuando yo quiero el bien de otra persona. Cuando yo me gozo
con los éxitos de otro. Que es la alegría que se da también, por ejemplo, en los estudios, en el conocer, en el saber. Es una alegría como más profunda. Y en tercer lugar tenemos la alegría sobrenatural, que es la que nos da Dios incluso en los momentos tristes, incluso en los momentos de sufrimiento. Yo no sé si sobre esto habéis tenido experiencia, pero el estar en una enfermedad y vivir alegre esa enfermedad. O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Claro, y está la gran revolución del cristiano, que llega a los momentos duros y uno está alegre. No es que estés feliz y riéndote todo el día, no, eso no es la alegría, ¿no? Pero estás con paz, estás con serenidad, ¿no? Porque estás unido a Dios. Esa es la alegría sobrenatural, ¿no? Por tanto, ante las tristezas de este mundo, pedir el don de la alegría. ¿Sabéis aquella frase? Yo no sé quién la decía, pero es que la he escuchado muchas veces. Señor, que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos, ¿no? O sea, que esa intención es buena, ¿no? Señor, que los malos sean buenos y que los buenos seamos simpáticos. Vamos a meternos dentro de los buenos, ¿no? Y por último, y con esto acabo, audacia y fervor. Hay una característica, no hay una palabra que es la nota parresía, la audacia. ¿Qué es esto? No tener miedo a hablar de Dios. No tener miedo a hablar de Dios. Cuando yo era, esto lo tengo que reconocer, ¿no? Cuando era adolescente, no estaba en el seminario aún, mis padres siempre han sido de bendecir la mesa. Y yo cuando estábamos en el restaurante decía, qué vergüenza, por favor, aquí bendiciendo los alimentos que nos va a mirar todo el mundo, por favor. Pues no tener miedo a bendecir la mesa cuando estamos fuera, no tener miedo a presignarnos cuando vamos por la calle, no tener miedo a hacer esos gestos como cristianos y no tener miedo a ser buenos, no tener miedo a ser santos, porque a veces parece que si somos santos somos tontos. No tener miedo, porque la gran frase del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento es no temáis, no tengáis miedo y sobre todo, pues vivir en la audacia de fiarnos del Señor. Que el que lleva delante nuestra vida es Jesucristo, no somos nosotros. Y concluyo con esta anécdota y con una frase. Un sacerdote, antes de ordenarme, me dijo, dice, cuando te den tu destino, piensa una cosa, ¿no? El primero que me está esperando en el destino es el Señor. Cuando hoy volváis a vuestras parroquias, a vuestros lugares de origen, o a vuestras casas, o no lo sé, pues cada uno cuando vuelva al mejor colegio del mundo que es Tavera, o cuando uno vuelva a su comunidad, o pues en definitiva, que volvamos con esta esperanza. Cristo me está esperando. No solamente desde el sagrario, sino en el encuentro con las personas que Dios ha puesto en mi camino. Cristo me está esperando. Y voy a leer una frase que, fijaos, porque a veces parece que los laicos, la santidad de los laicos, dice, bueno, esto se lo inventa el Papa Francisco ahora, porque bueno, vivimos en esta época y ya está. Quisiera leeros una frase. Esto es para terminar, por lo menos con un poquito más de distensión. A ver si adivináis qué Papa lo dijo. Claro, ya sabéis que el Papa Francisco no es, entonces la pista ya os la da. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ello, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. La que tengo a mi lado a la izquierda no vale porque lo está leyendo, pero... Que no lo habían mirado, qué malo. Si yo os pregunto, ¿qué papa ha escrito esto? ¿Qué me diríais? El párroco de Oropesa tampoco vale que conteste. Antes. Pío XII. Pío XII lo escribió y ha sido un texto que Juan Pablo II recupera. Fue un discurso general que hizo. Por tanto, fijaos que esto es algo que está inscrito en las entrañas de la Iglesia. He citado un texto que es del año 1946, pero esto es algo muy actual, porque es considerar que desde siempre Cristo acompaña a la Iglesia y Cristo os acompaña a vosotros en vuestra santidad. Y hay un grupo que se extiende mucho ahora que es Hakuna. Hakuna Group Music, ¿no? que los jóvenes les encanta escuchar. Y
Y dice esta canción, no, cuando vayas, siéntete enviado. Y cuando vuelvas, siéntete esperado. Pues que esa sea nuestra experiencia de iglesia y que podamos transmitir siempre esta experiencia a los demás. Hasta aquí.